supremamente interesante que tenemos en este momento. Es un caso inconcluso, pero es un caso importante para la revisión académica que hacemos en este momento, porque pues con mucha frecuencia no tenemos pacientes con lesiones en el páncreas que tengan un comportamiento anormal y que tengan lesiones que nos pongan a pensar en diversos diagnósticos, incluido pseudoquistes, como ustedes lo van a ver en la imagen que vamos a poner. Este es un paciente que nos motiva a hacer esta revisión. Agradecemos mucho el que se encuentren pues un nutrido grupo de personas que han trabajado con nosotros en manejar este paciente en la clínica infantil con subsidio y esperamos que sea de su agrado. La residente a cargo de la revisión del día de hoy es la doctora María Lucía Porras y pues sin más, comencemos la revisión, María Lucía. Buenas noches para todos. Me presento nuevamente, mi nombre es María Lucía Porras, yo soy residente de tercer año de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Como el doctor bien dijo, el tema que nos compete el día de hoy es el abordaje inicial de tumores pancreáticos en niños, basado en la experiencia que tenemos por un caso clínico que nos llegó a la clínica infantil con subsidio. Empezando con el caso clínico, es una paciente que ingresa a la institución femenina de 10 años de edad que consultó por un cuadro clínico de 8 horas de evolución de dolor abdominal, de predominio en hipocondrio en flanco derecho, asociado a múltiples episodios eméticos de contenido biliar. Ella refería que más o menos había presentado más de 20 episodios en las últimas 8 horas y asociado tenía hiporexia y oliguria. Como antecedente de importancia único, la paciente tenía un antecedente de un cálculo renal, una urolitiasis que expulsó espontáneamente hacía un año, no presentaba ningún otro antecedente. En cuanto a los hallazgos al examen físico, tenemos una paciente que ingresa con una tensión arterial en 112/90, con una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria en 20, saturando 96 a FIO2 ambiente y tenía un peso de 36 kilos. Al ingreso, la paciente estaba muy deshidratada, una deshidratación grado 2, el abdomen era blando, no estaba distendido, tenía ruidos intestinales presentes y sí manifestaba dolor a la palpación en epigastro y hipocondrio derecho sin signos de irritación peritoneal, Murphy negativo y sin palparle masas. Ella al momento de examinarla refería que el dolor se irradiaba en banda hacia posterior y dado el antecedente también se le hizo puniopercusión bilateral, la cual fue negativa. Los paraclínicos de ingreso es una paciente sin leucocitosis, sin neutrofilia, con unos electrolitos dentro de límites normales, una amilasa negativa en 52 y un perfil biliar normal. Nuevamente por el antecedente se decidió la toma de una ecografía de vías urinarias, la cual es completamente normal. Sin embargo, ante la persistencia del dolor, el grado de deshidratación, que la paciente estaba algo choqueada al momento de ingreso, se decide toma de una tomografía abdominal contrastada a las pocas horas del ingreso, la cual es la siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a la lectura oficial de esta tomografía, describen un páncreas de tamaño y morfología dentro de límites normales con la presencia de una imagen ovoide hipodensa centrada a nivel de la cabeza con una pared fina y de difícil delimitación en el tercio inferior, donde se continúa con presencia de líquido a nivel retroperitoneal. Ellos describen que la masa mide entre 50 por 40 milímetros y que el ducto pancreático no se encuentra dilatado. Como conclusión, hablan de una lesión de aspecto quístico centrada en la cabeza del páncreas, sugestiva de un pseudoquiste pancreático que probablemente había presentado una ruptura y por eso estaba con el líquido retroperitoneal. Estos son los otros cortes de la imagen. Como podemos ver, el líquido importante retroperitoneal. Y el segundo corte. Entonces, continuando con
nuestra idea de hacer más didácticas estas charlas, queremos lanzar la primera pregunta. Entonces, con base al cuadro clínico de esta paciente y las imágenes de la tomografía, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? ¿Un pseudoquiste pancreático, un tumor retroperitoneal como un rhabdomiosarcoma, un tumor de cabeza de páncreas o un tumor gastrointestinal a nivel duodenal? Entonces, como vemos, la gran mayoría, la mitad de las personas hablan de un tumor de cabeza de páncreas, la otra, el 38%, respondieron que un pseudoquiste pancreático. Recordar que esta paciente al ingreso pues tiene una amilasa negativa, obviamente el pseudoquiste pancreático lo vamos a ver ya crónicamente después de una pancreatitis, pero no hay antecedente de pancreatitis en esta paciente. Y la segunda, y de una vez también queremos continuar con nuestra siguiente pregunta. Entonces, teniendo en cuenta su sospecha diagnóstica anterior, ¿cuál sería su plan a seguir? ¿Una biopsia por laparoscopia, una resonancia magnética nuclear o colangioresonancia, una laparotomía exploratoria con exploración del retroperitoneal, teniendo en cuenta que hay bastante líquido retroperitoneal, la paciente está choqueada y está con dolor, o una ecoendoscopia? Listo. La gran mayoría de ustedes respondieron una resonancia magnética nuclear y seguidos por una laparotomía exploratoria o una econdoscopia. A este momento yo creo que cualquiera de las opciones es válida, especialmente las tres últimas, dado que no hay una consistencia clara de cuál va a ser el diagnóstico de esta paciente. Entonces, siguiendo con nuestra revisión, hablamos de los tumores pancreáticos en general. Recordar que las neoplasias pancreáticas son raras en los niños, van a tener y es importante tenerlo en cuenta, que van a tener un espectro histológico y un pronóstico muy distinto al que van a tener las neoplasias pancreáticas de los adultos. Se ha hablado en las últimas revisiones que tiene una incidencia de más o menos 0.0018 por cada 100.000 personas, y constituyen el 4% de todos los tumores pancreáticos, los cuales a su vez de ese 4%, 1 a 3% está constituido por la neoplasia pseudopapilar del páncreas. El 70% de los pacientes van a ser caucásicos y tienen una predisposición importante para las pacientes de raza asiática, y también se ha demostrado que hay una preponderancia del sexo femenino versus el sexo masculino, con un 0.021 a un 0.015 en su incidencia. Es importante recalcar que en cuanto a la epidemiología en general, factores de mal pronóstico se han demostrado que es el hecho de que sea un tumor pancreático de la edad pediátrica en el sexo masculino y aquellos pacientes que no son llevados a tratamiento quirúrgico durante el transcurso de su enfermedad. En cuanto a la clasificación de los tumores pancreáticos de la infancia, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Están los tumores epiteliales y los tumores no epiteliales. Los epiteliales, a su vez, van a tener una subclasificación en tumores exocrinos y tumores endocrinos, dependiendo de su derivación. En cuanto a los exocrinos, tenemos aquellos que son derivados de las células ductales, como el adenocarcinoma, que es muy poco frecuente en la infancia y va a ser el que va a ser más prevalente en la edad adulta, y los derivados de las células acinares, en los cuales encontramos el pancreatoblastoma y el carcinoma de células acinares. También existe un subgrupo que es el origen indeterminado, porque tiene células de características exocrinas, pero no es clara su etiología como tal, que son el tumor sólido pseudopapilar.
El segundo son los tumores endocrinos, en los cuales va a estar un gran grupo de tumores que son los tumores neuroendocrinos gastropancreáticos, que pueden estar bien, moderada o mal diferenciados. Y es importante también recalcar los tumores no epiteliales, como son el linfoma, el sarcoma, los quistes dermoides o teratomas, los linfangiomas y los hemangioendoteliomas. Es importante en cuanto a la prevalencia de estos tumores pancreáticos y los que van a ser más frecuentes y son más relevantes al momento de hacer un abordaje inicial de los tumores que pueden haber a nivel del páncreas en la edad pediátrica, que son el tumor sólido pseudopapilar, que ya vamos a profundizar, el pancreatoblastoma, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma de células acinales. Estos cuatro van a ser el grupo más, sí, que van a tener como mayor incidencia dentro de la gran variedad de posibilidades de tumores pancreáticos en la edad pediátrica. En cuanto a la fisiopatología, aún no existe un causal específico que explique la totalidad de la aparición de los tumores pancreáticos. Sin embargo, se habla de tres grandes mutaciones. Lo primero va a ser la activación mutacional de oncogenes, en los cuales el 90% de los pacientes van a tener una activación del gen KRAS, seguido también de una inactivación de los genes supresores tumorales, como lo vemos en otras neoplasias, como es el TP53, el P16 y el SMAD4. Adicionalmente, también se ha descrito la inactivación de los genes de mantenimiento genómico, que como su nombre lo indica, son aquellos que están encargados de tanto captar como reparar ese DNA dañado durante la mitosis, que son aquellos que son el HMLA-H1 y el MSH2. Lo único que sí se ha definido, especialmente en la edad pediátrica, es que va a haber un precursor frecuente, que se habla de la neoplasia intraepitelial pancreática microscópica. Son unas células anormales que pueden ser precursoras de todo el espectro de neoplasias pancreáticas que vamos a ver. Sin embargo, pues no es, en la totalidad de los casos no se ha demostrado que esta esté presente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes con tumores pancreáticos, en especial en la edad pediátrica, van a tener unas manifestaciones muy inespecíficas, asociadas usualmente a dolor abdominal de predominio en hemiabdomen superior, náuseas y vómito. Esos van a ser como los principales síntomas. Sin embargo, hasta en un 35% se ha descrito la evidencia de una masa epigástrica, que usualmente puede ser indolora y es evidente al examen físico. También hay casos que hablan de la pérdida de peso. Sin embargo, existen algunos casos específicos, como los pancreatoblastomas o los tumores neuroendocrinos, que puede haber aumento de peso en vez de pérdida de peso. Y hay otros síntomas muy poco frecuentes, como son la ictericia, también puede estar asociada dependiendo de la localización del tumor. Sin embargo, se ha demostrado que a pesar de una localización a nivel de la cabeza del páncreas, la posibilidad de causar una obstrucción biliar secundaria es poco frecuente por la consistencia de los tumores. Entonces, empezando a profundizar un poco más sobre los cuatro principales que vamos a ver en la edad pediátrica, empezamos con la neoplasia pseudopapilar sólida. Este es un tumor pancreático, es el tumor pancreático más frecuente en los niños. Su primera descripción fue hecha en 1959 por Victor Franz en el Atlas de Tumores de Patología. Este tipo de tumor es más prevalente en el género femenino que en el género masculino, con una relación 1.75 a 1, y hasta un 67% de los casos va a estar localizado a nivel de la cabeza del páncreas. Se considera que la neoplasia pseudopapilar sólida es un tumor maligno de bajo grado, pero con un potencial metastásico. A pesar de que sea rara su metástasis, tiene potencial metastásico. Sin embargo, tiene un muy buen desenlace cuando se hace una resección quirúrgica completa, con una tasa de curación entre el 90 y el 100% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas típicas, estos pacientes suelen asociarse a dolor abdominal o a la masa epigástrica que ya habíamos previamente descrito. Sin embargo, también hay casos en los que se ha descrito anorexia, náuseas, vómito, pérdida de peso ocasional y
a pesar de que dependiendo de su localización y del tamaño, especialmente en la edad pediátrica, se ha demostrado que la amilasa y la lipasa pueden estar elevadas. Sin embargo, no es en la totalidad de los casos y depende de la edad del paciente. Entre más pequeño está, es más frecuente que aumente la amilasa y la lipasa, a diferencia de los pacientes ya más grandes o inclusive los adultos que pueden tener estas lesiones, que no van a tener estas enzimas elevadas. En cuanto a los marcadores tumorales, la totalidad de los marcadores tumorales van a ser negativos: la alfa-fetoproteína, el CA19-9, el antígeno carcinoembrionario, el ácido homovalínico y vanilvandélico, que en ocasiones también se puede pedir, la beta-HCG, el glucagón, somatostatina, ácido úrico. Todos estos van a ser negativos y ninguno nos va a dar indicios de que estemos hablando de una neoplasia pseudopapilar. Sin embargo, en cuanto a imagenológicamente, sí vamos a encontrar que suelen ser imágenes sólido-quísticas o sólidas, que siempre van a estar encapsuladas, y algo característico de su cápsula es la hemorragia intramural, que es lo que nos va a dar sospecha de este tipo de lesiones, que a su vez lo vamos a ver ya al momento de la patología, que se puede ver estos focos de sangrado dentro de la cápsula fibrosa. Usualmente, en cuanto patológicamente son, o sea, la patología macroscópica, las neoplasias pseudopapilares del páncreas van a ser de mayor tamaño en niños que en los adultos, y se caracteriza la presencia de unas células cuboidales o poligonales que van a tener el CD10 positivo y la sinaptofisina positiva en un 80 y un 70%. Es por esto que, ya haciendo como la caracterización histológica, se determina que esta neoplasia es causada por unas células con características exocrinas, pero con una capacidad de diferenciación dual. Es por esto que, como habíamos hablado anteriormente, no pertenecen a un grupo específico de células, sino son un tumor de origen indeterminado. Estas son otras imágenes para demostrarles lo que hablábamos anteriormente. En las imágenes que vamos a ver un tumor grande, bien circunscrito, encapsulado, con una marcada degeneración o cambio hemorrágico a la periferia. En la imagen A podemos ver que es un TAC con contraste señalado con la flecha, vemos la cápsula fibrosa de esta lesión. Cuando ya vemos la misma lesión con la resonancia magnética en T2, vemos que hay un componente heterogéneo en su interior, y en el T1 podemos ver claramente esa cápsula y esos cambios de intensidad, así como intermitente, que podemos ver son propios del sangrado periférico o de sangrado intramural de estos pacientes. En la colangioresonancia esto es menos evidente, sin embargo también se puede ver esa cápsula hiperintensa. Entonces, la presencia de un tumor de páncreas con una cápsula que tenga sangrado o hemorragia periférica debe ser altamente sugestiva de una neoplasia pseudopapilar del páncreas. En ocasiones, estas lesiones pueden ser exofíticas, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Entonces es difícil definir el origen pancreático de ese tipo de lesión. Y hasta un tercio de los pacientes imagenológicamente van a tener calcificaciones predominantemente en la periferia. Hablando un poco del pancreatoblastoma, se habla que el pancreatoblastoma es un carcinoma tipo infantil del páncreas. De hecho, en la literatura hablan que el pancreatoblastoma es como el equivalente a el adenocarcinoma, pero en la edad pediátrica, por células inmaduras, y su primera descripción fue hecha en 1957 por Becker. Este es el tumor pancreático más frecuente en los pacientes menores a 10 años o los pacientes en la primera década de la vida. Sus manifestaciones típicas van a ser el dolor abdominal, el vómito, y estos son los que más frecuentemente van a estar asociados a ictericia, aunque no es lo más frecuente como manifestación. A diferencia de la neoplasia pseudopapilar, el pancreatoblastoma sí va a tener un único marcador tumoral positivo, el cual es la alfa-fetoproteína, y se ha demostrado en la literatura que esto tiene una relación, su nivel de elevación va a tener una relación directa con el tamaño tumoral. Es decir, a mayor tamaño, mayor concentración de alfa-fetoproteína. Hasta un 35% de los pacientes al momento del diagnóstico van a tener metástasis,
principalmente hacia los ganglios linfáticos periféricos y la grasa peripancreática y hacia el hígado. Sin embargo, también se ha demostrado metástasis a pulmón y a cerebro. Y este tipo de tumor también está muy frecuentemente asociado al síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome multisistémico de hipercrecimiento celular, usualmente asociado a macrosomías, a macroglosias y defectos de la pared abdominal. Sin embargo, pues también recordando un poco, estos pacientes con este síndrome suelen tener tumores blásticos múltiples, como son el nefroblastoma, el neuroblastoma o el pancreatoblastoma. Es importante, pues en cuanto a la patología, algo que los va a caracterizar va a ser la presencia de los corpúsculos escamosos, que son aquellos que vemos en la imagen como más concentradas, esa alteración de la morfología celular, y esto es uno de los pocos tumores pancreáticos de la edad pediátrica que van a tener cierta respuesta a la quimioterapia, especialmente el régimen PLADO, que es el que viene por doxorubicina y cisplatina. Hablando de la imagenología de este tipo de lesiones, solo la mitad de las imágenes nos van a dar un indicio de un tumor de origen pancreático en estos pacientes, porque suelen ser masas de un tamaño bastante grande. Entonces, a veces es difícil definir su origen pancreático. Suelen ser masas heterogéneas con un componente también sólido quístico y en ocasiones van a tener focos de necrosis interna, dependiendo pues si ha habido necrosis durante alguna alteración en su irrigación durante su crecimiento. En la tomografía suele ser multiloculado con unos septos hipercaptantes, como los podemos ver en la imagen superior izquierda, y van a haber calcificaciones puntiformes en ocasiones. La resonancia usualmente va a ser una lesión de una intensidad baja, intermedia y bastante heterogénea. Usualmente también pueden estar asociados a invasión local del páncreas y al tejido peripancreático, como les hablaba anteriormente, hasta el 35% van a tener metástasis locorregional o hacia el hígado. Y en cuanto a ya la patología macroscópica, como lo podemos ver en la imagen superior derecha, suelen ser, o sea, por focos homogéneos o heterogéneos, también hay áreas quísticas y calcificaciones, y es un tumor firme que tiene una superficie roja, oscura e irregular, y histológicamente vemos los corpúsculos escamoides que habíamos hablado anteriormente. Al igual que la neoplasia pseudopapilar del páncreas, su tratamiento por excelencia va a ser la excisión quirúrgica completa y la metastasectomía en casos específicos en donde haya metástasis a distancia, y se ha descrito en algunas series de casos el uso de la quimioterapia neoayudante, especialmente en aquellos que el tumor tiene una gran invasión regional y va a ser irresecable durante la primera cirugía. Como les nombraba anteriormente, está el régimen PLADO, que es basado en cisplatina y doxorubicina. A 5 años, el pancreatoblastoma tiene una supervivencia hasta de un 66%, y el factor pronóstico principal va a ser la resección completa de la lesión. Y como ya habíamos nombrado anteriormente, la alfa-fetoproteína pues va a ser el único marcador tumoral que va a salir positivo en estos pacientes. Entonces, su medición nos va a dar indicios de la respuesta a la quimioterapia y o si hay evidencia de recurrencia en estos pacientes. Tocando un poco también el tema de los tumores neuroendocrinos del páncreas, las neoplasias neuroendocrinas constituyen un grupo heterogéneo de malignidad con un fenotipo neuronal que van a tener la capacidad de secreción hormonal o de aminas. Es por eso que van a tener una localización múltiple y pueden estar asociadas a algunos síndromes, como es el síndrome de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, la enfermedad de Hippel-Lindau y la neurofibromatosis. En el 2010, la OMS hizo una clasificación de los tumores neuroendocrinos gastropancreáticos, nombrándolo, o sea, diferenciándolos en alto grado, en diferenciación, bien diferenciados, moderadamente diferenciados y mal diferenciados, dependiendo de su conteo mitótico y de un índice que se llama el Ki-67, que es un índice de proliferación celular. En cuanto a la presentación clínica, depende si el tumor es funcional o no funcional, y ahí viene su clasificación según la funcionalidad.
Aquellos que no son funcionales, es decir, que no van a tener ningún tipo de secreción, suelen asociarse a dolor abdominal y pérdida de peso, y en ocasiones también se ha demostrado que puedan causar acolia o ictericia, aunque es muy poco frecuente. Los pacientes que tienen ya tumores neuroendocrinos funcionales, los principales van a ser los insulinomas y los gastrinomas. El insulinoma constituye el 47% de los tumores neuroendocrinos del páncreas y el gastrinoma hasta un 30%. Los síntomas como generales van a ser el dolor abdominal, la pérdida de peso, la astenia y la dinamia y la debilidad. Sin embargo, dependiendo del tipo de tumor que tenga, pues va a tener otras manifestaciones. En los insulinomas usualmente tenemos la triada de Whipple, para hacer, pues son episodios de diaforesis y somnolencia profusa por una hipoglicemia sintomática bastante importante, asociada a una mejoría significativa tras la administración de glucosa endovenosa. Y aquellos pacientes que tienen gastrinoma, recordar pues que esto va a ser dependiente de las células G, que van a hacer una hipersecreción ácida, especialmente a nivel gástrico, suelen asociarse a úlceras pépticas múltiples y recurrentes, que es lo que conocemos como el síndrome de Zollinger-Ellison. En estos pacientes no existe un marcador tumoral específico, sin embargo, dependiendo de la funcionalidad, se ha demostrado que se puede hacer la medición del polipéptido pancreático, la gastrina, la proinsulina, la insulina, el glucagón y el péptido vasoactivo intestinal, y se debe hacer una endoscopia, especialmente aquellos que tienen un gastrinoma o que tienen síntomas pues, de enfermedad acidopéptica. Todo esto ante la sospecha de un síndrome clínico. Y esto es importante porque al momento de tratar un tumor neuroendocrino siempre se debe tratar primero la sintomatología y ya después la masa. Si tenemos un paciente, porque se ha demostrado que tienen una evolución clínica desfavorable a aquellos que se hace al revés este tipo de manejos. Nombrando un poquitico como características específicas de los insulinomas, la gran mayoría son benignos, sin embargo, sí hay una evidencia de hasta un 10 a un 20% que pueden manifestarse con metástasis al diagnóstico, y su localización más frecuente va a ser a nivel del cuerpo y la cola del páncreas, siendo en su totalidad un 10% más o menos malignos. A diferencia del insulinoma, el gastrinoma sí va a ser predominantemente maligno, hasta en un 60%, y su localización hasta un 72% va a ser a nivel de la cabeza del páncreas. El tamaño del tumor suele asociarse con el grado de malignidad. A mayor tamaño, mayor malignidad. En cuanto a las imágenes, se caracteriza por ser lesiones circunscritas, de características sólidas que van a ser hipercaptantes en la resonancia y en la tomografía, que pues va a tener una localización variable dependiendo del tipo de tumor que sea. Esta es una imagen en la que podemos ver los dos cortes claramente señalados con la flecha, la lesión tumoral bastante circunscrita, y esta es otra imagen que les quería mostrar. Este es un tumor a nivel del cuerpo del páncreas que se ve bastante circunscrita, y como podemos verlo en la patología, sí se ve el cambio versus, o sea, de la lesión frente al parénquima pancreático. La histología también pueden salir positivos para la sinaptofisina y la cromogranina A, suelen no tener quistes en su totalidad, y al igual que los pacientes, que los casos anteriores, el manejo va a ser quirúrgico. Sin embargo, aquellos que tienen ya algo de invasión o el tamaño tumoral es bastante grande, una buena ruta terapéutica inicial puede ser el uso de radionúcleos de receptor peptídico, que va a ayudar a disminuir el tamaño tumoral. Se ha descrito que en ocasiones se puede optar por una enucleación versus una resección completa del parénquima pancreático, y lo que encontré en la literatura es que hablan de un límite de 2 centímetros, lesiones que sean menores a 2 centímetros sí son óptimas para hacerles enucleación, las que son mayores a 2 centímetros es mejor hacer una resección completa del parénquima con su linfadenectomía regional. También describen que en ocasiones puede ser útil el uso de ecografías intraoperatorias para definir la relación que hay de la masa frente al conducto pancreático, que esto también nos va a orientar frente a una posibilidad de nucleación o resección completa.
Y por último, hablamos del carcinoma de células acinares. Este es un tumor infrecuente, no tiene una sintomatología específica y constituye el 1 al 2% de los tumores pancreáticos exocrinos de la edad pediátrica. Pueden en ocasiones asociarse a un síndrome paraneoplásico inusual que se define como un síndrome de hipersecreción de lipasa, que ocurre en un 4 a un 10% de los pacientes, pero principalmente en pacientes adultos. No se ha demostrado que este síndrome paraneoplásico vaya a presentarse en niños, sin embargo, pues cabe al lugar dar esta información. Adicionalmente, estos tumores pueden estar asociados a una necrosis difusa de la grasa secundaria a la liberación sistémica de la lipasa. Suelen ser masas circunscritas, blandas, que pueden o no estar totalmente encapsuladas, y su diferenciación histológica es difícil frente al pancreatoblastoma. Son dos imágenes histológicas para demostrarles pues cómo se debería ver un acino pancreático normal y cómo se ve el carcinoma de células acinares, que al igual que el pancreatoblastoma es como ese organización, pues ese desorden celular que se ve a nivel del parenquima pancreático. La supervivencia a largo plazo suele ser mala en estos pacientes. Esto es como una imagen para como recalcar lo importante de cada uno de los tumores, recordar que el tumor neuroendocrino suele ser sólido, en ocasiones es funcional, principalmente los insulinomas y los gastrinomas, pero también hay algunos casos en los que van a ser no funcionales. A diferencia de la neoplasia pseudopapilar del tumor de France, como también lo conocemos, este es más prevalente en el género masculino que en el femenino. Hablando un poquito del tumor pseudopapilar, que es el más frecuente, suelen ser lesiones sólido-quísticas, que su aparición pico va a ser entre los 15 y los 18 años, con una predilección por el género femenino, y van a ser de bajo potencial de malignidad. El tumor el carcinoma de células acinares es poco frecuente, y el pancreatoblastoma va a ser el más frecuente en la edad menores a 10 años, con una alfa-fetoproteína positiva, y puede ser sólido o sólido quístico. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, les voy a mostrar nuevamente las imágenes del caso y complementamos con la colangioresonancia. Nosotros seguimos el curso de tomarle una colangioresonancia a esta paciente por la duda de que hubiera algún compromiso de la vía biliar y la sospecha de un pseudoquiste pancreático por los hallazgos iniciales de la tomografía. Esos son los otros dos cortes. Estas son las imágenes de la colangioresonancia. Como podemos ver, un cambio significativo frente a las imágenes iniciales versus las imágenes de la resonancia. A diferencia de la tomografía, acá no vemos componente quístico, acá no vemos líquido retroperitoneal. La paciente, esto fue una diferencia de aproximadamente unos 6-7 días entre que se hizo la tomografía y la colangioresonancia por los trámites administrativos para la toma del mismo. En cuanto a la lectura oficial, hablan de una masa heterogénea por debajo de la salida del colédoco a la segunda porción del duodeno, de aproximadamente 32 por 28 por 37 milímetros dentro del arco duodenal, de contornos más o menos bien definidos, que no compromete la vía biliar. No se descarta que sea de origen pancreático, pero no hay compromiso del conducto pancreático como tal. Se considera que depende del proceso uncinado. En conclusión, hablan de una masa de etiología a determinar, más probablemente de la cabeza del páncreas, sin evidencia de lesiones quísticas, que pues, como les nombraba anteriormente, es bastante diferente a la imagen inicial que tuvimos con esta paciente. Entonces acá me gustaría arrojarles la siguiente pregunta.
Entonces, con base a lo revisado y revalorando las imágenes del paciente, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? ¿Un linfangioma pancreático, un pseudoquiste pancreático, un tumor pseudopapilar del páncreas o un pancreatoblastoma? Recordar que esta es una niña de 10 años, está ahí como en todo el límite. Entonces, con base a las imágenes, el 79% de ustedes respondió que un tumor pseudopapilar del páncreas. La verdad, como dijo el doctor inicialmente, esto es un caso que aún no ha concluido, pero sí nos estamos orientando más hacia un tumor pseudopapilar del páncreas. Haciendo un poco la revisión de la literatura, este es un artículo sobre pues, como la manifestación de los tumores pancreáticos en la edad pediátrica. Esto es un estudio que se publicó en el Journal de Pediatric Surgery en el 2012. Es un estudio, una corte retrospectiva entre 1993 y el 2011 del Texas Children's Hospital, que se encontraron 31 pacientes con tumores pancreáticos. A diferencia de otros estudios, la relación o la relación demográfica de los pacientes era predominantemente hispanos, no eran de raza caucásica los que principalmente presentaban estas lesiones, y el síntoma principal que encontraron fue dolor abdominal. En cuanto a la relación de los diferentes, recordando que los cuatro más frecuentes los cuatro únicos que encontraron en su cohorte fueron los que ya revisamos, el tumor pseudopapilar del páncreas en un 71%, o sea, 22 casos, el tumor neuroendocrino en un 13%, 4 casos, el pancreatoblastoma 13% en 4 casos, y un tumor de células fusiformes no clasificados, definen ellos, que fue un único caso. En cuanto a los hallazgos, importante recalcar que el pancreatoblastoma, también relacionándolo con lo que ya hemos revisado, el pancreatoblastoma es más frecuente de los 4 casos, 3 eran menores de 10 años, y el tumor pseudopapilar del páncreas en un 87% eran pacientes mayores a 10 años. Recordar pues que sí se ve esa relación principal en el género femenino del tumor de la neoplasia pseudopapilar del páncreas, con una significancia estadística demostrada. En cuanto a la estadificación inicial, eran metastásicos los pacientes con pancreatoblastoma, 3 de los 4 pacientes con pancreatoblastoma, y el paciente que tuvo el tumor de células fusiformes no clasificados también tenía metástasis al diagnóstico, también relacionado con lo que habíamos revisado. Y en cuanto a la resección quirúrgica, 29 de los 31 pacientes fueron manejados quirúrgicamente. Ellos describen que hasta un 65% lograron la decisión completa, como en toda la cohorte descrita. Sin embargo, hasta un 81% logró la resección completa en los pacientes que tenían una neoplasia pseudopapilar del páncreas. La mortalidad que ellos describen era de 4 pacientes que murieron durante el seguimiento, 2 de los cuales eran por tumores neuroendocrinos y 2 por pancreatoblastomas. Y recordaron, pues hablan que de 9 de los 8 pacientes que fueron llevados a pancreatoduodenectomía fueron por tumores pseudopapilares del páncreas, como también lo habíamos revisado anteriormente, que hasta un 67% tienen una localización en la cabeza del páncreas. En cuanto a la supervivencia de esta cohorte que describen, a un año el 96% de los pacientes estaban vivos. Sin embargo, relacionándose con lo que les nombraba de las 4 mortalidades que tuvieron durante el seguimiento, el 78% sobrevivieron a los 5 años, y el que mejor tenía supervivencia, la mayor supervivencia, fueron aquellos pacientes que tenían tumores pseudopapilares del páncreas con una significancia estadística. Este es otro estudio un poco más
reciente del 2018, es un análisis basado en la población. Ellos tomaron una base de datos que se llama el CERER, que es el Surveillance Epidemiology and End Result Public Use Database, que es basada como en el Instituto Cancerológico Nacional de Estados Unidos. Ellos hablan que esta base de datos representa el 26% de la población de Estados Unidos porque hay un registro hasta de 17 grupos poblacionales. Entonces es una gran cohorte que nos va a dar como indicios de la incidencia de esta patología. Encontraron que entre los años 1973 y el 2013 había 114 pacientes con tumores pancreáticos entre el año y los 19 años. Importante recalcarles un poquito que esta base de datos tiene una clasificación de estadiaje específica. Hablan de un tumor localizado cuando está confinado al origen, una estadiaje regional cuando ya hay extensión por fuera del sitio de origen, o sea, en el caso del páncreas que haya invasión de la grasa peripancreática, y ya distante cuando hay un compromiso pues metastásico, ya sea ganglionar o a distancia. En cuanto a los hallazgos de este estudio, también hubo los 4 tipos de tumores que habíamos hablado anteriormente. Dentro de los hallazgos importantes, el pancreatoblastoma era más frecuente, hasta un 72% más frecuente en los pacientes que eran menores a 10 años. El tumor pseudopapilar del páncreas más frecuente en la edad en las pacientes femeninas, hasta un 98% versus los pacientes masculinos. La gran mayoría también, relacionándose con lo que ya habíamos hablado de la literatura, es de raza caucásica. Dependiendo del tipo de tumor, había al diagnóstico compromiso metastásico o estadiaje distal, como son los tumores neuroendocrinos, hasta un 60%, a diferencia de los que ya eran localizados, como los tumores pseudopapilares del páncreas, que hasta un 88% estaban localizados en el páncreas. El tamaño, eran más grandes los tumores, los pancreatoblastomas versus el resto de los tumores, y pues ya también hay un estadiaje en grado 1, grado 2 o grado 3, también dependiendo de su compromiso. Se logró una cirugía con fines de resección completa en la totalidad de los casos, pues la totalidad de los casos no, sino que en la gran mayoría de los pacientes se optó por una cirugía oncológica de resección completa. Y de estos, el único que tenía ganglios negativos, a pesar de que estuvieran agrandados, eran los pacientes que tenían células, un carcinoma de células acinales. Recordando un poquito, perdón, me adelanté. Entonces, el 35.1%, a diferencia de los otros estudios poblacionales, demostró que era más prevalente en este grupo poblacional que mostraron el tumor neuroendocrino versus el pseudopapilar del páncreas, que asociado también con la literatura, el más frecuente va a ser el insulinoma. Ellos hablan que la tasa de metástasis a distancia de estos pacientes en la cohorte que describen es hasta un 60.5%, y el tratamiento estuvo muy variado, pasando desde una enucleación hasta una pancreatectomía distal o una pancreatoduodenectomía. Inclusive hubo un caso de una pancreatectomía total. La mortalidad a 109 meses era hasta un 60.9%, o sea, tiene una supervivencia baja, y en estos pacientes que hubo al diagnóstico criterios de irresecabilidad, se inició con quimioterapia y con ablación por radiofrecuencia para disminuir tamaño tumoral, para posteriormente llevarlos a un manejo quirúrgico. El 16% de la población mostró un pancreatoblastoma, que, como ya también se relaciona con lo anteriormente revisado, es principal en la primera década de la vida. La alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario van a estar elevados en los pacientes, en los niños, pero no en los adultos, y sí estaba asociado con el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y ellos también
describieron un caso que estaba asociado a poliposis adenomatosa familiar. Tenían mayor tamaño con respecto a los otros y el 73% de estos pacientes fueron también llevados a quimioterapia neoadyuvante con el régimen PLADO previamente descrito. El 14% fueron tumores pseudopapilares, que el 93.8% fueron mujeres, el 60% se manifestaron con una masa palpable en vez de dolor y el 88% se logró una cirugía dirigida al cáncer, logrando una supervivencia del 100% de los casos a 5 años. Solo hubo un paciente que se le hizo linfadenectomía además de la resección, porque el tamaño tumoral era más de 5 centímetros y encontraron intraquirúrgicos que se beneficiaba de esa resección adicional. Y los tumores epiteliales, que ellos describen el adenoma ductal y el carcinoma de células acinares, el 72.4% fueron llevados a manejo quirúrgico con objetivo terapéutico. Sin embargo, solo hubo una supervivencia del 64.8% de los pacientes a 5 años. Listo. Lo que ellos como que concluyen también es por el tipo de cirugías que se les hace y el seguimiento, pues no hay como una diferencia significativa en el manejo y seguimiento de estos pacientes de la edad pediátrica con tumores pancreáticos frente a al régimen que se toma en los pacientes que tienen tumores pancreáticos de la edad adulta. Es importante también, quería nombrarles, como recalcar otros tumores que son mucho menos frecuentes, que son los tumores no epiteliales, pero pues sí es importante tenerlos en cuenta al momento de enfrentarnos a una masa pancreática de origen a determinar. Los linfomas son de difícil diferenciación, si el crecimiento es intrapancreático. Sin embargo, pues pueden tener infiltración de nódulos, entonces es difícil definir si es el nódulo que crece hacia el páncreas o si es primario del páncreas y crece hacia los nódulos. El más frecuente van a ser los linfomas no Hodgkin y también puede estar relacionado también el linfoma Burkitt. Usualmente va a haber un crecimiento glandular que puede generar una pancreatitis secundaria o una pancreatitis por lisis tumoral secundaria al linfoma. Estas son imágenes macroscópicas, pero como podemos ver, pues uno ve unas lesiones quísticas que no es muy claro saber cómo se podría definir entre las diferentes etiologías. El linfangioma es una masa congénita secundaria a la obstrucción linfática a nivel fetal. Usualmente va a tener una porción microquística y macroquística, igual que como se ve en otras ubicaciones, con una cápsula fibrosa periférica. Como podemos ver en la imagen, se pueden ver septos en su interior con contenido líquido homogéneo en su interior, a diferencia del otro que se podría ver algo particular. Seguimos con los quistes dermoides o los teratomas maduros del páncreas. Son extremadamente raros, sin embargo, pues cabe la pena saber que existen. Es un tumor benigno de células germinales, al igual que el resto de los teratomas, y usualmente va a tener, imagenológicamente, una atenuación grasa, que es lo que nos va a dar como la característica de este tipo de lesiones. Y los tumores mesenquimales, que usualmente son masas congénitas secundarias a la obstrucción, que son sarcomas usualmente. El rhabdomyosarcoma es el más frecuente que se va a ver, usualmente de localización retroperitoneal, que va a tener una infiltración hacia adelante. Usualmente van a ser lesiones de bordes indefinidos con una compresión, que pueden generar una compresión de la vesícula biliar, y estos pacientes sí más frecuentemente se pueden relacionar a un síndrome biliar obstructivo secundario a la obstrucción por la masa. Este fue un flujograma que encontré. Esto es un estudio, pues fue un flujograma descrito en el 2009 por Yu, en cuanto, pues para seguir como un mismo esquema en todos los pacientes en los que se les sospecha un tumor pancreático. Esto puede ser porque se encuentre una masa abdominal, porque haya obstrucción biliar o porque haya síntomas relacionados a una secreción hormonal, principalmente. Entonces, se les debe iniciar con algún tipo de imagen, sea una ecografía o sea una tomografía, como hicimos en nuestro caso. Seguido también, siempre al sospechar cáncer, se debe hacer una evaluación de extensión tumoral,
con una tomografía de tórax y definir si hay también compromiso esquelético. Ya dependiendo de eso, pues definir si la masa está circunscrita o si tiene metástasis a distancia. Si tiene metástasis a distancia, sí recomiendan que se haga una biopsia primero con el objetivo de orientar el manejo inicial. Dependiendo si tiene criterios o no de resecabilidad, si se podría hacer una resección quirúrgica inicial o, como lo vimos también anteriormente, en los pacientes que tienen pancreatoblastomas tienen algo de respuesta adecuada a la quimioterapia, entonces sí se podría dar una terapia neoayudante previa para la disminución del tamaño tumoral. Cuando no tenemos metástasis a distancia, definir si es o no resecable. Si sí es resecable primariamente, se puede pues intentar la resección y dependiendo ya del diagnóstico histopatológico, definir si requiere o no quimioterapia adyuvante posterior. Y cuando tienen criterios de irresecabilidad, sí es recomendado siempre empezar con biopsia. Ellos algo que son muy enfáticos es que pues esto es como un flujograma inicial de lo que se podría hacer con todas las pacientes que tienen masas pancreáticas en la edad pediátrica, sin embargo, siempre ante la duda empezar con una biopsia. Si no hay criterios claros imagenológicos y si no estamos muy convencidos frente a pesar de las características ya previamente descritas, sí empezar con una biopsia. A pesar de que pues ya se nos extendería mucho si hablamos mucho del tratamiento quirúrgico, si vale la pena nombrar las opciones quirúrgicas que tenemos frente a este tipo de pacientes. Una de las primeras va a ser la enucleación quirúrgica, es resecar exclusivamente la masa sin hacer lesión y sin hacer resección del tejido pancreático periférico. Es frecuentemente utilizado en los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, principalmente porque estos van a ser de características sólidas y van a ser bien circunscritos. Como les hablaba anteriormente, es importante determinar si hay o no compromiso del conducto pancreático y en la literatura encontré que hay un límite de si es o no posible la resección por enucleación, dependiendo del tamaño, sea mayor o menor a 2 centímetros. Sin embargo, sé que en ocasiones se utilizan tumores un poco más grandes. Otras de las opciones que nombraban era dependiendo de la localización, entonces cuando está localizada el tumor a nivel de la cabeza y el proceso uncinado, lo recomendado es hacer una pancreatoduodenectomía con o sin preservación de píloro, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Esta es una imagen con la preservación de píloro, entonces se hace la duodenoyeyunostomía en vez de la gastroyeyunostomía. Cuando son de localización en el cuerpo, se ha descrito recientemente una pancreatectomía central con reconstrucción en Y de Rux con pancreatoyeyunostomía terminal o lateroterminal, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Esto, pues no sé con qué tanta frecuencia se puede hacer en los niños, sin embargo es una opción quirúrgica para tratar de preservar el tejido pancreático que está sano. Obviamente, siempre recalcan que este tipo de cirugías en las que es mucho más específico el segmento de resección, debe igual tomarse las medidas oncológicas importantes, porque como ya lo vimos durante toda la revisión, la supervivencia a largo plazo de estos pacientes va a depender de un tratamiento quirúrgico adecuado. Y aquellos pacientes que tienen tumores pancreáticos localizados a nivel de la cola, pues se recomienda la pancreatectomía distal subtotal con o sin preservación esplénica, como lo podemos ver en la imagen. Este fue un único artículo que quise traer, es una corte retrospectiva desde 1993 hasta el 2014, fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2017, que habla de la pancreaticoduodenectomía en la población pediátrica y adolescente por malignidad. Ellos hablan de que trataron a 7 niñas y 5 niños, todos fueron manejados con esta técnica de pancreatoduodenectomía con preservación pilórica y se les hizo un seguimiento a largo plazo. Lo que demostraron fue que pues tienen una variación, o sea, el diagnóstico preoperatorio más principal había sido el pancreatoblastoma y el tumor pseudopapilar del páncreas, y hubo 10 de los 12 pacientes manejados requirieron en el seguimiento enzimas pancreáticas crónicamente por
insuficiencia pancreática secundaria a la resección. También hablan que hubo pacientes que tenían diarrea a largo plazo y vaciamiento gástrico lento por las diferentes anastomosis y hubo un único paciente con dolor abdominal crónico. Ellos no hablan de reintervenciones, no hubo aumento de tasa de fuga o fístulas pancreáticas secundarias relacionándolo con la población adulta a los que se les hace la pancreatodenectomía, y eso sí, pues lamentablemente esta cohorte tuvo una mortalidad de 7 de los pacientes por recurrencia de los tumores. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Lucía. El doctor Pérez tuvo que ausentarse, entonces voy a coordinar lo poquito que pueda coordinar. Quisiera algún comentario de los oncólogos pediatras, si han visto esto, qué tanta experiencia tienen, o de los oncólogos quirúrgicos pediátricos. Quería preguntarle a la doctora antes de que se animen a responder, es ¿en qué terminó esta paciente? Tenía un Franz, desde el principio era un Franz. En pancreatodenectomía, lo primero, es la primera pregunta que le hago a la doctora, a María Lucía. Sí, señor. Doctor, como les habíamos nombrado, esta paciente aún está inconclusa. Esta paciente se llevó a una junta y por el cambio significativo de las dos imágenes se determinó que se beneficiaba de una biopsia ante la duda. Si creemos y estamos más orientados a que la paciente tenga un tumor de Franz. Sin embargo, se le pidió una endosonografía con biopsia percutánea endosonográfica. Y con eso vamos a definir el manejo. Muy probablemente, posteriormente, vamos a llevarla a una pancreatodenectomía. Esa es otra cosa. Nosotros los cirujanos pediatras y aún los oncólogos pediatras no tenemos experiencia en hacer esas cirugías. Nosotros podemos leer la descripción y todo eso. En cambio, los cirujanos de adultos tienen una experiencia, eso para ellos es una cosa pues más o menos frecuente. En nosotros no es tan frecuente. Quisiera oír opiniones sobre la biopsia, quisiera oír opiniones de la cirugía. Por ahí vi al doctor William Murcia, ayúdeme por favor. Sí, buenas noches, ¿qué hubo, Chucho? Sí. Muchas gracias, la presentación muy buena. Pues, que tengo que decir es que me parece importante que hayan hecho énfasis en lo de la biopsia, porque cada vez es más importante, digamos que no hay nada más desastroso que ver esos casos que aunque yo no sé, no se reportan tanto, debe ser por este sesgo del miedo a publicar lo negativo, pero sí me ha tocado varias pancreatodenectomías de pacientes con linfomas o con pancreatitis crónicas pues, que se han interpretados como neoplasias que eran susceptibles de ese tipo de manejo. Entonces, pues en donde hay opción de hacer una biopsia por endosonografía me parece perfecto, sí, me parece que es un buen abordaje, pero pues también hay una opción y es sobre todo cuando uno ya entra a hacer una resección radical estilo pancreatodenectomía, pues hacer una biopsia intraoperatoria tampoco está mal, ¿sí? Porque pues de todas maneras las diferencias histológicas pues son grandes, ¿sí? Pues sobre todo si uno va buscando un tumor de Franz versus un linfoma o algo así. ¿Mm? Entonces sí es importante. En cuanto a la pancreatodenectomía, pues tiene razón Chucho, no es una cirugía que uno haga con mucha frecuencia y pues lo ideal es entrar pues con uno de estos duros de cirugía hepatobiliar y pues que a uno lo oriente. Sin embargo,
también es para mí importante anotar que lo ideal sería que en los casos en que uno pueda evitar la pancreatodenectomía y hacer unas resecciones más conservadoras de estilo enucleación sin comprometer el futuro y el pronóstico oncológico, pues ese debería ser el objetivo. Sin embargo, si uno va a hacer una enucleación, pues tiene que saber hacer una pancreatodenectomía, porque de todas maneras el abordaje es de control vascular muy, muy similar al de la pancreatodenectomía y incluso pues una enucleación puede terminar en una pancreatodenectomía porque pues uno no sabe qué se va a encontrar, si se va a encontrar el pancreático comprometido, si se va a encontrar la vía biliar comprometida. Así las imágenes antes pues le aclaran a uno un poquito eso. Era como lo que tenía para decir. Gracias, doctor Murcia. Yo tuve un caso, no fue mío, pues, sino que había un caso en el Hospital de la Misericordia en donde se hizo una enucleación, que ese tumor tiene una cápsula gruesísima, de modo que desde el punto de imágenes le ayuno mucho esa cápsula que es gruesa, y desde el punto de vista quirúrgico también le ayuda mucho porque está bien encapsulado, bien limitado. Se le hizo una nucleación usando electrocauterio. Esa niñita hizo una pancreatitis posoperatoria y se murió. Esa hizo una respuesta inflamatoria sistémica y hasta ahí llegó. Y era un tumor de France, que relativamente son tumores más benignos que malignos. Es muy raro ver que algún oncólogo pediátrico, a ver, que nos ayude, que dé su opinión, cuántos casos ha visto William Murcia. No sé, en los últimos 2, 3 años habré visto por ahí 8, no más, no son frecuentes. Pero hartos, de todas maneras son hartos, porque si yo... No Franz, o sea, no Franz todos, ¿no? Como le digo, tuve también que ver estos desastres de los linfomas, ¿no? O sea, es que, como le digo, o sea, es incluso en manos de cirujanos hepatobiliares, o sea, no, uno tiene que estar pensando siempre en sobre todo en el linfoma, es que se ve el linfoma en niños y se confunde con esto. Lo otro que se ve, por ejemplo, es, bueno, hasta Pinet vi por ahí una de esas pancreatitis autoinmunes mediadas por IG4, que ahora las llaman pancreatitis formadoras de masa. Entonces sí, o sea, hay un montón de diagnósticos diferenciales ahora que quizás antes uno no los tenía en cuenta y pues que hay que pensarlo antes de entrar a volarle todo el complejo pancreatoduodenal a un niño sin tener claro qué es, porque lo otro es que por ahí yo escuchaba a personas que dicen, pues bueno, pues que le hacemos la pancreatodenectomía, no, la pancreatodenectomía puede que salga perfecta, pero ya hay estudios que muestran que realmente una pancreatodenectomía es como una segunda enfermedad, o sea, desde el punto de vista hasta nutricional, estos niños se van quedando atrás porque la repercusión exocrina y endocrina de una pancreatonectomía no es cualquier cosa. Entonces sí que hay que hacerla, pues se hace, pero pues no hacérsela a uno que no la necesitaba. Claro, porque van a quedar con insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Entonces eso no es así que diga uno. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No sé. Doctor, buenas noches. Vengas, yo quería contarles mi experiencia con los tumores de páncreas. Realmente, como pues felicitaba a María Lucía, muy, muy buena la exposición. Digamos que son tumores muy raros. Nosotros más o menos operamos 2 anuales, y en general todos los que hemos operado son tumores de France. Yo no he tenido la oportunidad de operar pancreatoblastomas, ni carcinomas, ni ningún otro tumor. En general, los que nosotros operamos son tumores de France. Los linfomas, realmente hemos visto linfomas, pero digamos que imagenológicamente, pues tienen ciertas características que hace pensar en que no corresponden a tumores de este tipo. Como decía William,
a diferencia de los adultos, en los cuales tal vez una de las premisas es que la biopsia mínima de un páncreas es la pancreatodenectomía. En los niños sí la biopsia juega un papel fundamental, sobre todo porque ocasionalmente puede existir la duda con respecto al mismo. De las cirugías que hemos hecho, un alto porcentaje nos llegan con lesiones significativas, a diferencia de lo que es la estadística de la cabeza del páncreas, y procedemos a la pancreatodenectomía. Tenemos un porcentaje inferior de lesiones de la cola, las cuales ocasionalmente hemos solucionado con cirugía mínimamente invasiva con resultados adecuados. Con respecto a la pancreatodenectomía, como dicen ellos, es una cirugía compleja, es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje que es elevada, y como pues por lo general siempre tenemos el acompañamiento, o por lo menos ya pues ahorita en este momento la supervisión del cirujano hepatobiliar, pero pues es una cirugía que tiene muchos complicaciones. Hemos visto fugas, fístulas gástricas, fístulas biliares, pero que digamos que con resoluciones adecuadas, y en el seguimiento a largo plazo, pues digamos que no hemos tenido detrimentos nutricionales en estas generalmente pacientes preadolescentes o adolescentes. La otra cosa importante de los casos que hemos operado, como decía inicialmente María Lucía, el tumor de Franz es un tumor que se considera un tumor maligno de bajo potencial por la baja capacidad que tiene de metástasis hasta un 4%. De eso hemos tenido solamente una paciente con metástasis hepáticas, que recuerdo mucho que esa niña inicialmente se le hizo algunas metastasectomías, y posteriormente lo hicimos por ultrasonido, se me olvidó, electrofulguración por ultrasonido de esas lesiones. Pero digamos que, como les digo, los casos más grandes, la mayor prevalencia que nosotros tenemos es tumor de Franz, de la cabeza del páncreas, manejado con pancreatodenectomía, y bueno, les ha ido bien. Realmente, como les digo, no hemos tenido casos de tumores pequeños que permitan enucleación, pero digamos que sería útil en tumores pequeños porque, como dice el profe Chucho, pues también existe la probabilidad de complicaciones tipo pancreatitis cuando se hacen en tumores que sobrepasan. Alguna gente habla de 2 centímetros, otros inclusive hasta 5, pero realmente normalmente lo que tenemos nosotros son tumores un poco más grandes, ¿no? Pero son tumores muy raros, pero pues uno tiene que estar, como dicen, hay que saber que están ahí para poderlos diagnosticar. En general, en un alto porcentaje los nuestros se hacen como hallazgo incidental en este tipo de pacientes. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Pablo Luengues. ¿Algún comentario, pregunta? Hola, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, señor, estamos escuchando. Estoy escuchando con detenimiento. Soy el doctor Horacio Cuesta, de Buenos Aires, Argentina, del Hospital Garrahan. ¿Cómo están? Muchas gracias, bienvenido. Escuché con detenimiento el caso muy bien presentado por María Lucía. Quería hacer algún comentario del caso y después contarles un poco la experiencia que tenemos nosotros. Me parece que por edad y por las características de las imágenes, esta chica tiene, como todos ustedes dijeron, un tumor de Franz. Pero las imágenes muestran que está localizado en la cabeza del páncreas. Y pese a que es muy bueno probablemente hacer una biopsia primero por ecoendoscopía para tener un diagnóstico exacto, si uno va a entrar a operar a esta paciente, seguramente va a ir con la idea de que puede llegar a terminar en una duodenopancreatectomía por la ubicación que tiene el tumor. No creo que se pueda hacer una enucleación y una cirugía económica, por más que uno quisiera, porque hacer una duodenopancreatectomía en una paciente de 10 años no es gratis, sobre todo por los problemas que puede tener a futuro.
pero lamentablemente es un tumor que hay que extraerlo porque es quirúrgico, no tiene otro tipo de tratamiento. Y además porque hemos leído y hemos sabido que tiene una posibilidad de recidiva local cuando uno no hace la exéresis completa del tumor. Entonces, referido a este caso, me parece que quizás es conveniente hacer una biopsia endosonográfica por ecoendoscopía, pero por tratarse de un tumor de Franz y por ubicación, me parece que va a terminar en una duodenopancreatectomía. Respecto a las series nuestras en nuestro hospital, nosotros hemos tratado, que yo recuerde, menos de 5 pancreatoblastomas en principio. Yo no recuerdo ninguno vivo. Es un tumor muy, muy agresivo. Me acuerdo de un paciente que hicimos diagnóstico de pancreatoblastoma por un ganglio supraclavicular. Y a partir de ese ganglio resultó que tenía una masa tumoral en el páncreas pequeña, pero que terminó siendo un pancreatoblastoma que resecamos, hicimos una duodenopancreatectomía y el paciente finalmente falleció de metástasis diseminadas en el hígado y en el pulmón. Y 2 pacientes más que yo recuerdo también fallecieron a largo plazo, están muertos. Respecto a tumor de Franz, hemos tenido en todas las ubicaciones del páncreas. Coincido que lo más sencillo es si el tumor estuviera ubicado en el cuerpo o la cola, porque uno puede hacer una cirugía más económica, pero como este tumor está ubicado en la cabeza, va a haber que hacer una cirugía compleja. Así que seguramente nosotros debemos tener, yo no recuerdo en este momento el número exacto, pero alrededor de entre 10 y 12 duodenopancreatectomías, algunas por pancreatoblastoma, como lo dije, y el resto por tumores de Franz. Nosotros hemos hecho en algunos casos preservación del píloro y hemos hecho en general la operación de Whipple. Por supuesto que estos chicos tienen complicaciones, no hemos tenido complicaciones graves en el posoperatorio de estos chicos que fueron sometidos a una duodenopancreatectomía. Hemos tenido fístula pancreática en un porcentaje importante de casos, yo diría casi en un 40% de los operados. Algunas fueron seguidas médicamente sin necesidad de hacer ningún procedimiento y otras hicimos algún procedimiento percutáneo de drenaje con algún catéter para drenar esa colección de la fístula pancreática. Muchos pacientes tienen diarreas, tienen insuficiencia pancreática, incluso a largo plazo, que requieren suplemento con enzimas pancreáticas. Algunos están con seguimiento por una, digamos, acidez y por un reflujo producido por la cirugía misma, y algunos fueron sometidos a endoscopía porque la sintomatología es importante. Así que muchos de ellos tienen que estar con bloqueadores para evitar esa acidez y las úlceras. Esa es un poco la experiencia que quería contar de nuestro hospital. Pero sin duda que el tumor de Franz es el más frecuente. Me parece que esta paciente lo tiene y que lamentablemente por la ubicación que tiene no tiene posibilidad de una cirugía económica y va a terminar en una duodenopancreatectomía. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy buenos sus comentarios. Con respecto al comentario del doctor Cuesta, quería también decir que es muy importante eso, la protección gástrica, ¿no? Porque a veces se olvida y nosotros hemos tenido 2 pacientes con sangrado digestivo posterior a la pancreatonectomía. Entonces, en estos pacientes, es muy importante una protección gástrica adecuada posoperatoria. Gracias, doctor Luengas. Este lunes que viene es fiesta, de tal manera que no hay reunión
Entonces toca el martes a las 7 de la noche, pero no sé el tema. ¿Alguno de los residentes sabe qué se va a hablar? Sí, doctor, buenas noches. De nódulo pulmonar, abordaje inicial de nódulo pulmonar. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Entonces, estamos invitados para el martes a las 7 para hablar de nódulo pulmonar. Les agradezco mucho la asistencia. Que pase muy buena noche. Bueno, gracias, colegas. Buenas noches. Doctor Cuesta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.